Gloria a Dios, es una gran bendición estar en sus hogares, mis amados hermanos. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Espero que estén gozosos, que estén disfrutando de la presencia del Señor en sus hogares. Para mí es un gran privilegio poder presentarles la palabra de Dios y quiero que oremos. Necesitamos mucho de que el Señor nos dé de su revelación. Oremos, amados hermanos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Padre amado, Padre bendito, gracias, mi Señor, por esta hermosa noche que tú nos permites hablar de tu palabra, hablar de ti, Señor, conocerte más, conocer esa misericordia que tú tienes para nosotros. Te suplico, Señor amado, que tú derrames un espíritu de revelación sobre cada hogar donde están oyendo este mensaje, esta palabra, sobre cada uno de tus hijos, Señor, que está escuchando este mensaje, aún los que no te conocen, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les hable a cada uno de ellos, aquellos que no te conocen, que tu Espíritu Santo los convenza, Señor, para que puedan alcanzar esa misericordia y conocerte a ti, mi Señor bendito. En el nombre de Jesús, danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Esta noche, amados hermanos, quiero hablar acerca de la memoria de Dios, pero la memoria de Dios en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, en tiempos como el tiempo que estamos pasando ahora, tiempo tal vez peligroso, tiempo tal vez para algunos de mucho dolor, de enfermedad, para los que están sufriendo este virus, y para otros tal vez ya desesperados en sus casas, otros con miedo, aterrorizados. Pero en este tiempo, ¿cómo funciona la memoria de Dios? Y para introducirme quiero, hermanos, que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 3. Y ahí encontramos esta palabra que dice: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Vemos acá, mis amados hermanos, que el rey Ezequías, esta historia lo hemos hablado muchas veces. El Señor nos ha permitido estudiar este pasaje varias veces en otros ángulos, pero hoy, hablando de la memoria de Dios, sabemos que Ezequías estaba muy enfermo. El profeta Isaías le llegó a decir: mira, dice el Señor que vas a morir y que ordenes tu casa. Y entonces, cuando Ezequías recibe esa palabra de profecía de parte de Isaías, Ezequías lo único que puede hacer es clamar al Señor. Y fijémonos bien que Ezequías pide misericordia, pide que Dios le sane, que no quiere morir, pero hace algo hermoso. Ezequías, para poder obtener la atención de Dios y para decirle: Señor, por favor, escúchame, por favor, atiende a mi súplica. Pero Ezequías lo que dice es: mira, Señor, yo te ruego que te acuerdes de mí. Acuérdate ahora que estoy sufriendo, ahora que estoy pasando este problema, ahora que tú me has enviado a decir que voy a morir, que no voy a sanar. Yo quiero, Señor, que tú te recuerdes dice acá, cómo es que yo he andado delante de ti. Y recuérdate que lo he hecho en verdad y con un corazón íntegro. Y recuérdate también que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y entonces vemos, dice que Ezequías lloró amargamente. Y cuando uno mira el pasaje, sabe que Dios le da palabra otra vez a Isaías y le dice: regresa y dile que yo he oído su oración y que le voy a dar 15 años más de vida, que le voy a dar misericordia. Pero entonces vemos a un Dios recordando cómo es que Ezequías le había servido a Dios, cómo había sido el caminar de Ezequías en ese tiempo. Y Dios responde, Dios contesta esa petición. Quiere decir que cuando nosotros hacemos cosas buenas,
Dios las anota en su libro de las memorias y en su tiempo Él saca eso. Dios recuerda eso y lo usa a nuestro favor. Entonces, hablemos algo de la memoria de Dios. ¿Cómo es la memoria de Dios? ¿Qué cosas recuerda de Dios? Definitivamente Dios tiene una memoria tan hermosa porque Él fue el que creó la memoria. Entonces, veamos cómo es la memoria de Dios. Y para eso quiero que también veamos otro pasaje. En el primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 3, está hablando de Jeroboam. Y está diciendo acá y dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Acá Dios recordando y diciendo, bueno, yo recuerdo que Jeroboam anduvo en camino de pecado. En los mismos pecados que su padre cometió, Jeroboam los cometió. Pero dice el pasaje, y su corazón no estuvo dedicado por entero. Y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Ahora viene Dios y está recordando cómo Jeroboam caminó. Está recordando cómo el padre de Jeroboam caminó, los pecados de Jeroboam y de su padre. Pero también está diciendo, en cambio David dice acá, me dedicó por entero su corazón. Entonces la memoria de Dios recordando, aquí nadie le está diciendo, ¿y cómo fue David? No, Dios dice, yo recuerdo a David y recuerdo su corazón, que él dedicó por completo su corazón a mí. Y luego vemos otro pasaje en Hechos, hablando de David también. En Hechos, el apóstol Pablo escribiendo sobre David y hablando y diciendo que Dios dio testimonio de David acerca de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dice en Hechos, la última parte de Hechos 13:22 dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces, Dios diciendo de David, David me agradó. David fue de mi agrado. David dedicó por completo su corazón a mí. Ahora, hermanos, yo quiero hacer un alto. Porque si vamos a hablar de la memoria de Dios, entonces yo aquí a simple vista tengo problemas. Tengo problemas porque si Dios tiene buena memoria, si Dios recuerda los pecados de Salomón, de Jeroboam, de Saúl, y favoreció a Ezequías porque recordó cómo había caminado Ezequías delante de él, cómo le había servido. Y ahora dice de David, en cambio David dedicó todo su corazón completamente a mí. David me agradó en todo. David fue bueno. David fue conforme a mi corazón, dice Dios. Bueno, ¿dónde está la memoria de Dios? ¿Acaso no David cometió adulterio? ¿Acaso no David cometió asesinato? ¿Acaso no David le quitó la mujer a Urías Eteo? Pero Dios viene y dice, yo recuerdo a David y recuerdo que él dedicó por completo su corazón a mí. Entonces, ¿cómo funciona la memoria de Dios? A Dios se le olvidan algunas cosas. ¿O qué pasa con la memoria de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Entonces quiero que me acompañen al siguiente verso, a Génesis capítulo 8, verso 1. Y vamos a ver lo que Dios recuerda. Hay cosas que Dios recuerda y cosas como que Dios se olvida. Entonces dice Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. ¿Qué recuerda Dios? Recuerda al hombre, recuerda a sus hijos, nos recuerda a nosotros,
Recuerda a los animales, dice ahí Noé, le dice a Noé, métete al arca porque va a haber un diluvio. Y Noé se metió al arca junto con todos los animales. Pero después de un tiempo dice, y se acordó Dios de Noé. Entonces Dios nos tiene en su memoria. Génesis capítulo 19, verso 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Definitivamente, Lot fue rescatado de Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué lo rescató Dios? ¿Por qué rescató Dios a Lot? Porque Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de Abraham. Y entonces dice, bueno, por amor a Abraham voy a salvar a Lot y a su familia. En Éxodo capítulo 2, verso 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y oyó Dios el gemido de ellos. Está el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, ya no soportan, ya no aguantan, comienzan a gemir, comienzan a clamar a Dios, comienzan a buscar a Dios, y Dios se acordó de su pacto. Entonces, una de las cosas que Dios no puede olvidar jamás es el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios hace pactos y Dios jamás olvida su pacto. Entonces, esas son las cosas que Dios recuerda. Pero hay cosas que Dios olvida, no porque tenga mala memoria. Dice Hebreos capítulo 10, verso 17: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y nunca más me acordaré. Él borra de su memoria nuestros pecados. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona y Él borra eso. Y entonces Él dice, esto ya no existe. Ahora entiendo por qué dice de David. Dice, David me dedicó por completo su corazón. Ya no dice, y David me falló mucho, y David hizo esto, y David hizo aquello. No, dice, y David me dedicó por completo su corazón, y David fue conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando David pecó se arrepintió. Cuando David pecó y él dice, ay Señor, perdóname, me arrepiento, y empieza David a pedir perdón a Dios, y Dios lo perdona, y Dios olvida su pecado. Entonces Dios olvida nuestros pecados cuando nosotros le pedimos perdón. En Isaías capítulo 43, verso 25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Viene Dios diciendo acá, yo borro tus transgresiones, tus pecados. Yo no recordaré tus pecados. Dios tiene una excelente memoria, y a Dios podemos clamar en tiempo de angustia y podemos decirle, Señor, acuérdate cómo te he servido, acuérdate, Señor, que te he sido fiel, acuérdate, Señor, que yo te he dado mis ofrendas, te he dado mis diezmos, acuérdate, Señor, que he madrugado para levantarme a orar todos los días, para hablar contigo, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios se va a acordar de eso y va a tener misericordia de ti. Pero de nuestros pecados Él se olvida por completo, Él los borra. Y entonces dice también Jeremías capítulo 31, verso 34. Dice la palabra del Señor, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado.
Entonces el Señor viene acá profetizando y Él dice: yo les voy a perdonar su pecado, les voy a perdonar su maldad, no los voy a recordar nunca más. Entonces, gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque Dios, cuando perdona nuestros pecados, Él lo borra de una vez de su memoria. Una vez yo le haya pedido perdón al Señor, yo me haya arrepentido de verdad y le pido perdón al Señor, el Señor dice: estos pecados los tenía aquí, tal vez una gran lista de pecados. Agarra su borrador y dice: esto se queda borrado, esto nunca ocurrió, esto nunca existió. Porque para el Señor, cuando Él borra de su memoria, lo borra, y cuando Él guarda algo en su memoria, lo guarda y nunca lo olvida. Pero Él dice: si tú me pides perdón, yo lo borraré, yo perdonaré tu maldad y no voy a recordar tu pecado. Qué hermoso, hermanos, saber que el Señor perdona nuestro pecado. Qué hermoso saber que el Señor recuerda las cosas buenas que nosotros hemos hecho. Qué hermoso saber que si yo hice algo malo, le puedo pedir perdón al Señor y Él me perdona y nunca más lo vuelve a recordar. Ahora, lo secreto es el misterio de Dios para olvidar o recordar. No estoy diciendo el secreto, sino lo secreto. Lo secreto es el misterio de Dios para olvidar o recordar. Entonces tenemos que ver cuál es lo secreto. Porque ¿cómo podemos nosotros cambiar la memoria de Dios? ¿Cómo podemos hacer nosotros que Él olvide y que Él recuerde? Y eso está en lo secreto. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14: pero ahora tu reino no perdurará. Le están diciendo a Saúl: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Qué duro, hermanos, que el Señor venga y le diga a Saúl: mira, tú no guardaste, tú no obedeciste lo que yo te mandé. Tú fuiste infiel, tú fuiste desobediente. Como diciéndole al Señor: esto tengo guardado en mi memoria, tu desobediencia, tu rebeldía. Pero hay un hombre que es conforme a mi corazón. Ahora, ¿qué hizo David? Dice Hechos capítulo 13, verso 22. Después de quitar a Saúl, dice: después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios testificó y dijo. Oiga, Dios dando testimonio de David, Dios diciendo: miren, muchachos, David cómo es. Y dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. David era conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios dice de David. Nosotros sabemos que David cometió errores, grandes errores, pero Dios dice: yo puedo testificar que David es conforme a mi corazón. Yo puedo testificar que David hace mi voluntad. Sin embargo, de Saúl no dice lo mismo. De Saúl dice: te quité el reino porque eres un desobediente, porque eres un rebelde, porque eres necio, porque eres un pecador, y tu pecado no lo voy a olvidar. Entonces vemos acá dos contrastes: a uno que no le olvida sus pecados, y a otro que le perdonó todos sus pecados, los olvidó y dice: este es conforme a mi corazón. El siguiente verso, segundo de Samuel 1:17, dice: David
entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán. En este pasaje vamos a leer varios versos acá. Quiero que veamos cómo era David. ¿Por qué Dios dice de David, este es conforme a mi corazón? Y de Saúl dice, este no. Pero miren lo que dice David de Saúl. Y esto es lo secreto. Y dice, David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco. He aquí, está escrito en el libro de Jacer. Y ese cántico dice: tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes, como han caído los valientes. David escribiendo un cántico porque Saúl y Jonatán murieron. Y entonces por causa de la muerte de Saúl y de Jonatán, David dice: tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes, como han caído los valientes Saúl y Jonatán. El siguiente verso, el verso 20 dice: no lo anunciéis en Gat, no lo proclaméis en las calles de Ascalón, para que no se regocijen las hijas de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Como diciendo, miren, no le digan a nadie que Saúl y Jonatán murieron, para que los pecadores no se alegren. Verso 21: oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. Y sigue diciendo, verso 22: de la sangre de los muertos da la grosura, de la grosura de los pecadores, el arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, y en su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Entonces miren, David fue perseguido por Saúl. Saúl intentó matarlo muchas veces, pero cuando Saúl muere, David dice: este era un valiente, este era un príncipe. Entonces David no guardó rencor, no guardó odio, no guardó amargura en su corazón. ¿Dónde está lo secreto? ¿Dónde está la razón por qué Dios dice de David: este es conforme a mi corazón? Cuando David tuvo oportunidad de matar a Saúl, no lo mató. Él dice: que sea Dios el que haga justicia, yo no la voy a hacer. Yo no voy a tocar al ungido de Dios. Entonces vemos a un David que ama a sus enemigos. Vemos un David que honra a los ungidos de Dios. Vemos un David, con razón dice Dios: este es conforme a mi corazón. El verso 24 dice: hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en vuestros vestidos. Y entonces dice el verso 25: cómo han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en tus alturas. Cómo han caído los valientes. David hablando bien de Saúl y de Jonatán. David conforme al corazón de Dios. El Salmo 91 verso 1 dice: cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento bajo la misma sombra del Todopoderoso. Este pasaje
nos dice que cualquiera que more, que viva, que permanezca en el lugar secreto del Altísimo. Entonces, ¿dónde está la razón por la que Dios olvida nuestros pecados? ¿Dónde está la razón por la que Dios solo recuerda las cosas buenas que hicimos y no lo malo? La razón es, dijimos, estar en lo secreto, estar en el lugar secreto de Dios, estar en ese lugar santísimo, estar en lo íntimo con Dios. Y entonces el salmista dice: cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo estará bajo la sombra de sus alas del Todopoderoso. Isaías capítulo 16 verso 20 dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Hermanos, este tiempo que el Señor nos ha puesto en cuarentena, este tiempo que tal vez muchos ya se aburrieron estar dentro de sus hogares y quieren salir, aprovecha ese tiempo para estar en el lugar secreto de Dios. Entra al lugar secreto de Dios. Entra en intimidad con Dios. Entra a los aposentos de Dios. Entra a ese lugar santísimo. Escóndete ahí. No se trata de estar escondido en tu casa, se trata de estar escondido en lo secreto de Dios. Lo secreto es un principio en la memoria del Padre. Lo secreto altera la memoria de Dios. Ya vimos, entrar a lo secreto de Dios, entrar a la intimidad con Dios, hace que Dios olvide o recuerde, que olvide nuestro pecado y que recuerde las cosas buenas que hemos hecho. Ahora dice lo secreto. ¿Qué es lo secreto? Es el lugar donde solo estás tú y Dios. Lo secreto es un principio en la memoria del Padre. Mateo capítulo 6 verso 6 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí, en ese lugar en secreto, ahí es donde tú cambias la memoria de Dios. Entra, bueno, dice: cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando estás tú y Dios solos, cuando no hay nadie que te interrumpa, cuando no hay nadie que se interponga entre tú y Dios, estás tú y Dios hablando a solas. Estás tú adorando a Dios, tú solito y nadie más, donde solo existen tú y Dios. Ahí en lo secreto, ahí en ese lugar secreto, ahí el Señor te recompensará en público. ¿Cómo te va a recompensar en público? Recordando las cosas buenas que tú hiciste. Ahí vas a cambiar la memoria de Dios. Dios va a borrar todo lo malo que hiciste y va a recordar solo lo bueno. Oh Señor, recuerda lo que he hecho delante de ti.
y borra todos mis pecados, borra todas mis transgresiones, borra mi iniquidad, Señor, todo aquello malo que hice, todo aquello que hice y que a ti no te agradaba, Señor, bórralo, Padre Santo, y recuerda solamente las cosas buenas que he hecho. Recuerda, Señor, las veces que he madrugado para clamarte. Recuerda, Señor, cuando he ayudado al pobre. Recuerda, Señor, cuando te he adorado en espíritu y en verdad. Y olvida, Señor, todos mis pecados. Por eso tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, en ese lugar secreto. Y tu Padre que lo ve en secreto, que te ve a ti en lo secreto, te va a recompensar, y tu recompensa va a ser pública. Todo mundo va a ver esa bendición y van a decir: este hombre, esta mujer es bendecida por Dios. ¿Qué hará? ¿Por qué será que el Señor lo bendice? Si yo sé que él hizo esto malo, yo sé que hizo aquello malo. ¿Y por qué Dios lo bendice? Dios te bendice porque ya olvidó lo malo que hiciste. Dios te bendice porque tú entras en lo secreto de Dios. Dios te bendice porque tú estás en intimidad con Dios. Y cuando estás ahí, Dios dice: yo ya no me acuerdo de lo malo que hiciste. Yo sé que eres un hombre, yo sé que eres una mujer conforme a mi corazón, que haces mi voluntad. Yo sé que todo tu corazón está por completo, está por entero dedicado a mí. En primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, dice la palabra del Señor en la Biblia Martín Nieto: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con todo tu corazón, con ánimo bien dispuesto. Y óyeme bien lo que dice acá: porque el Señor escudriña los corazones de todos y penetra sus más secretos pensamientos. Si tú lo buscas, Él se dejará encontrar. Pero si tú lo abandonas, Él se resistirá para siempre. David, un hombre que había vivido conforme al corazón de Dios, un hombre que había permanecido en lo secreto de Dios, un hombre que había sido formado en lo secreto, ahora aconsejando a su hijo Salomón y diciéndole: Dios escudriña los corazones. Dios conoce los más profundos secretos que hay en tu vida, los secretos que hay en tu corazón, los pensamientos más secretos que tú tienes. Dios los conoce. Por lo tanto, sírvele a Dios con corazón puro. Sírvele a Dios con un ánimo dispuesto. Y si tú lo buscas, Él se dejará encontrar. Pero si tú lo rechazas, Él te resistirá para siempre. David era un hombre que adoraba a Dios en lo secreto. David tocaba el arpa en lo secreto. David escribía salmos, alababa, adoraba a Dios y nadie se daba cuenta. Allá pastoreando ovejas, muy lejos de su casa, lejos de la gente, él adoraba a Dios en lo secreto. Y entonces dice el Salmo 23:1, Salmo de David. Y entonces dice David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre.
aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. David diciendo: el Señor es mi pastor. Él es el que me cuida, Él es el que me alimenta, Él es el que me sustenta, Él es el que me quita la sed, Él es el que me lleva a lugares de descanso, a lugares de reposo. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque haya una peste, aunque haya peligro de muerte, aunque haya peligro de enfermedad, aunque haya lo que haya, yo no voy a temer, porque Dios está conmigo. Porque Dios me cuida, Dios me guarda, Dios me protege. Hoy puedes tú decirle al Señor: Señor, tú eres mi pastor. Tú eres el que me guardas, el que me proteges. Y no importa la situación que estemos viviendo en nuestro país, no importa la situación que estemos viviendo en el mundo, no importa que en el mundo digan que no hay dinero, que no hay comida, que no hay salud. No importa lo que el mundo diga, porque aunque pase por valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y el Señor va a recordar las cosas buenas que tú hiciste. Y el Señor va a olvidar, va a borrar de su memoria todo aquello en lo que le has fallado. Pero necesitas adorarle al Señor. Necesitas hablar con el Señor, estar en lo secreto con Él. No se trata de estar en un lugar público para demostrar lo cristiano que eres. Eso se lo vas a demostrar al Señor en lo secreto. Eso se lo vas a demostrar al Señor en tus pensamientos más profundos. Hoy te invito a que entres a ese lugar secreto. Ahora que estamos en un tiempo de estar en nuestra casa, a puerta cerrada porque no podemos salir, hoy aprovecha para cerrar la puerta y entrar a ese lugar secreto, al lugar secreto de Dios. Entra en lo secreto de Dios y habla con Él, adórale a Él. Y allí en lo secreto, el Señor va a ver tu corazón y te va a recompensar en público. Y allí en lo secreto, el Señor te va a proteger. Pon toda tu confianza en el Señor. En este tiempo de angustia, aprovecha la memoria de Dios. En este tiempo de escasez, tal vez, dile: Señor, acuérdate que te he servido. Acuérdate que te he dado mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias. Acuérdate, Señor, que he madrugado para hablar contigo. Acuérdate, Señor, que te he cantado alabanzas con todo mi corazón. Acuérdate, Señor, que te he danzado con todas mis fuerzas. Y entonces el Señor va a extender su misericordia hacia ti. Y el Señor va a decir: nada le faltará. Nada le faltará a este hijo mío. Nada le faltará a esta hija mía. Porque ahora recuerdo cómo me ha servido. Porque ahora recuerdo con qué corazón me ha servido. Cómo me ha buscado en lo secreto, en lo íntimo. En el nombre de Jesús, dile: Señor, gracias. Gracias porque tú eres mi Padre y yo soy tu hijo. Gracias porque si tú eres mi Padre, tú nunca me vas a dejar. Gracias, Señor. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón. Sella esa palabra, Señor. Que esa palabra se haga rema en nuestra vida. En el nombre de Jesús.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.